Una vez tuve la oportunidad de estar con Gustavo Cerati, de hecho 2 veces. Qué Y no maravilla. podías hablar con él y no es que fuera un tipo creído o algo por el Ujú, estilo. ujú. Es que todo el tiempo estaba pensando en música. Sí, los contratos eran muy abusivos. Ujú. Tengamos en cuenta una cosa, más allá de la cuestión autoral, que por lo menos tienen eso, Ujú, un talento musical a posterioridad, ujú, o sea, al final de su vida, ujú. los últimos años de su vida los va a vivir si escribió canciones de las regalías de las canciones. Tema que está en la radio, sí repercute en streaming. Sí, Por eso sigue siendo importante la radio, claro. en ese sentido, Ujú, ujú. ¿no? Terapia de Radio con Mónica López. Hola, bienvenidos a Terapia de Radio. Yo soy Mónica López. Es una producción original de Resonance. Bienvenidos a una sesión más de Terapia de Radio, un programa donde hablamos pues de todo lo que callamos los locutores, toda la gente que estamos detrás de la radio, productores, ingenieros de audio, jalacables, promotores, en fin, un montón de gente que estamos en este medio tan hermoso. Y como todo buen programa de radio, por supuesto, o que habla de pues tenemos comerciales, así que no se les olvide, como siempre, suscribirse a través de YouTube, a través de Spotify, Apple Podcast, seguirnos a través de nuestras redes sociales, igualmente en Instagram, TikTok, como Terapia de Radio. Y bueno, pues síganos por ahí. El día de hoy tengo un invitado que de verdad, miren, lo he visto por los pasillos de las radiodifusoras muchísimos años. Por ahí nos hemos topado en las oficinas de los directores, de los gerentes, en eventos, en entrevistas. Pues por más de 20 años. Hemos coincidido muchísimas veces. No es alguien con quien a lo mejor haya trabajado en el mismo lugar físicamente, pero sí muchas veces por el mismo objetivo. Y digamos que es una relación que ha sido como una especie de intercambio de ambas partes y que al iniciar este proyecto, la verdad no me dudé en invitarlo porque seguramente tiene cosas muy interesantes que decirnos. Él estudió comunicación, también me sorprendió muchísimas de las cosas qué barbaridad, todo un estuchito de monerías, fundador de Radio Cable en la VM, Lo Más Verdes, gerente y asesor en la industria discográfica en el área para promoción, pues casi en todas las disqueras prácticamente, Sony Music, BMG México, EMI Televisa, Warner Music, Universal Music por 17 años. Desde 2012 hasta la fecha es director general de promoción y publicidad estratégica en una agencia especializada en promoción y difusión de talentos, miembro honorario del consejo editorial de la sección Gente del periódico Reforma en 2019. Eres buzo, según yo recuerdo, también Sergio Chávez, bienvenido, de Hola, verdad todo Monse. un estuche de monerías listo para la sesión. Sí, pues muy contento. Gracias por la invitación, Moni. Ahora que decías que nos hemos visto en los pasillos y se dice rápido 20 años, O más, pues ya ¿eh? está más. Es más, son más, sí, sí, sí. Pero pues sí, muy contento, me siento afortunado de platicar contigo, de compartir, ¿no? Cuando llegó el internet y que éramos, yo creo que más o menos coincidimos como estudiantes, nos maravillábamos de la oportunidad que era eso, Claro. compartir el internet. Ujú. Realmente yo creo que el fin primordial es compartir. Entonces, pues, gracias. No, hombre, al contrario. Oye, pues bienvenido ya a esta terapia, esta sesión de terapia. Relájate, ponte cómodo, ponte a gusto, vamos a platicar. Y primero que nada, pues tu relación con la radio ha sido de muchos años. Sí, mi relación con la radio, yo creo que como la de muchos, como la de cualquiera, me atrevo a decir, pues Ajá, empieza desde muy niño, ¿no? sí. Niño en el sentido de que te atrae y te gusta. Ujú. Este, Estoy bien, no sé, a lo mejor suena bobo o suena raro o Ajá, whatever, cada quien lo interpreta, ¿no? Pero me acuerdo mucho que había una estación Dial, creo que se llamaba 88.1, ajá, muy chico, y ajá. me encantaba escuchar, era todo en inglés. Ok, Entonces, ese fue mi primer, casi consciente que yo me acuerde. ajá, Luego no recuerdo qué estación ponía mi papá, pero era de música clásica y me sentía yo, director, ¿no? Me ok. ponía ahí. Y luego, ya cuando tuve la fortuna soy el mayor del segundo matrimonio de mi papá. Ujú. Y en ese inter, mis 2 hermanos vivieron con nosotros, Ok, mis 2 medios ok. hermanos.
Y uno era como muy rocker y el otro era más fresón. Ok, Y entonces crecí con toda esa influencia claro. musical. Entonces empiezo a tener yo un acercamiento musical y ya como a mis, ¿qué serán? 10 años empiezo a hacer mis propios programas de radio. Ok. Eh, O sea, en casa, sí, sí, en sí. casa Ok. escuchaba obviamente pues las radios de ese entonces, La Pantera, Rock 101, Ujú, WFM. ujú, Y ponía los acetatos como DJ de ujú. radio, ¿no? Sí, sí, sí. Ponía el disco, anunciaba la canción y la ponía. Y Wow. de lo poquito que encontraba de información, porque no había internet, Sí, 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 más que los sí. recortes de Sí, revistas de mis sí, las hermanos y revistas, sí. eso, ¿no? Daba así como la nota del artista que estábamos tocando o de lo que me platicaban ellos, ¿no? Ujú, ujú. Porque, y era sin micrófono, porque descubrí que los audífonos, si los conectabas al plug del micrófono también servían como micrófono, ¿no? Ok. Y entonces hacía y pues, los grababa ahí en el cassette, ¿no? Ujú, ujú. Eso y un poco mi orientación hacia la música. Claro. Ese es mi primer acercamiento a la radio. Y luego ya cuando, bueno, eres estudiante de la UEP o de la UVM, fundas justo Radio Cable. ¿Cómo fue eso? Pues se levanta la convocatoria, Ajá, pero para bien o para mal, siempre me junté con gente, dado lo de mis hermanos, ajá, más grande. Y siempre me ajá, acostumbré a hacer cosas y estar con gente más grande. ajá, ¿No? Entonces yo cuando llego a la carrera, eso yo estaba en segundo semestre. ajá. Los demás, todo el equipo, los demás eran de séptimo semestre. Ok. Siempre aprendí a acercarme a la gente grande, Ujú, ujú. desde los abuelos, los tíos o los mayores, Sí. a escuchar consejos. Siempre me guié así y siempre me he guiado así. Ujú, ujú. Ahora ya los ando alcanzando, ¿no? Sí, sí. Pero en su momento eran como Sí. mi guía. Tu Entonces me acerco a referencia, ellos, sí. me platican del proyecto, ya iba un poco avanzado, Ujú, se abre ya la convocatoria, se presenta el proyecto y nos metimos ujú. y tuve la oportunidad, de hecho, cuando esa generación egresa, de yo quedarme a cargo de la estación. Ok. Y pues allá aprendí muchísimo De cómo se de hace la cómo se radio. hacen, ¿no? Desde cómo programar, porque tiene su Claro. chiste la programación, cómo guiar los contenidos, cuándo sí, cuándo no, hacer el vestido, todo, 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 todo. Oye, Y no lo podía creer, ¿y por qué entonces de repente das un giro? O sea, ¿por qué no te seguiste por ahí? porque a lo mejor no tuve los contactos adecuados en ese entonces, Ujú, ¿no? A pesar de que hago eso, también fui muy deportista, entonces estaba combinando entre eso y otra cosa, ujú, pero yo ya venía mucho también con el ímpetu de ya ser más independiente. ujú, ujú. Y a pesar de que ya tenía algunos trabajos, se me da la oportunidad de empezar con una pequeña productora de cine. Ok. Y previo a estudiar comunicación, yo estaba entre estudiar filosofía y letras o cine. Ujú, ujú. O Ahí. sea, me fui al cine, Ok. ¿no? Ajá. Y por eso dejé Radio Cable, que además Ajá. uno de los como estatutos de la radio en ese entonces era ir dándole espacio a más estudiantes. O A sea, más no puedes estar generaciones, como mucho claro. tiempo ahí. Claro, No es claro. como una Ibero, ¿no? Ajá. Que Ajá. tienen como un staff ya en forma y que se queda por Ajá. X tiempo. Es Oye, una radio de estudiantes para para estudiantes. estudiantes, ¿sigue existiendo? No, la Tal cual. cerraron, empezaron, Otro hubo una proyecto. dirección, Ajá. hubo una dirección ahí de la radio que empezó a vender espacios a Ajá. los locales cercanos de la universidad y eso Ajá. pues no se podía, es Claro. ilegal Sí. y la Y la UVM cerraron. terminó la decisión de cerrarla. Bueno, pero para los estudiantes de comunicación podrían volver a formarla, ¿no? Si Sí, quisieran sí, en pues algún sí, momento, o sí, sea, siempre es como sí es lo que siempre se ha bueno, dicho claro. en el plantel, pero Ujú. pues no, Ahí quedó. ahí quedó. Oye, hablar de disqueras, vamos a entrar como esto. Ahorita me vas a platicar. Entonces, ¿cómo fue tu ingreso por ahí? Me imagino que fue por la música, entonces, por el amor a la música. No, no ¿No? precisamente, Ok, y otra vez vi una cuestión económica, ok. ¿no? Después de unos 3, 4 años de estar en cine, Ajá. me acuerdo, me acababa de graduar, lo tengo así súper presente. Y el día de mi graduación, pues
pues mi papá tenía ahí sus cosas, ¿no? De no dejar el coche en ballet. Le digo, papá, la grabación, ya, yo pago, voy a sacar dinero. Y cuando voy al cajero, no tenía ni para sacar 50 pesos. Porque previamente a eso, la productora donde Productora. estaba tronó. Ok, Y en ese inter estaba yo entre seguir estudiando cine o ver qué hacía. Entonces, bueno, ya disfruté mi graduación y todo. claro. Y dije, bueno, algo tengo que hacer. Y tenía un amigo que trabajaba en Sony Music. Ok, Nada que ver en la parte en la que yo estuve. Él estaba en la parte de la fábrica y eso. ok. Y su novia estaba en recursos humanos. Mm, Le dijo, oye, mi primo anda buscando trabajo, ¿hay algo? Pues o sea, por ahí hay algo. Ya. Voy a la entrevista, conocí a una persona que quiero mucho y le agradezco mucho, se llama Alfonso Larriba y que era un gran nombre en ese entonces en la ujú, industria. No sabía ni quién era. Todo el mundo me decía, ay, vas a ver. Pues sí. ujú. Pues ya, llegué y entré porque necesitaban a alguien que supiera cosas de video, Ok. armar los acoplados, que revisara si había alguna falla técnica cuando llegaban los masters, bla, 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 bla. Y ese es el momento en el que entro. Me acuerdo que el sueldo era mucho más bajo de lo que ganaba en cine, Ok. pero pues era mi apuesta. Claro. Y le dije, no me importa, yo quiero trabajar aquí. Mi plan era pues estar un año. Ujú, Si se daban las cosas, pues ya veía. Y ujú. sí, se dieron. Y de empezar a hacer esas cosas técnicas, me empezaron a encargar cerrar las entrevistas de televisión para artistas no muy grandes y en espacios que sobre todo para una disquera como Sony, que es muy grande, pues veían como alternativos, la Ujú. telecultural, los canalitos de videos. Y ese día, cuando empiezo a ver cómo son esas cosas, dije, un día empecé a ver que las disqueras lo que ofrecían era contenido a los programas. Ajá, Dije, esto también se puede hacer con productos, con shows. Un claro. día voy a tener una agencia que se dedique a eso. Ok. Y desde ahí se sembró la semillita Ujú, para lo que ahora hacemos en mi agencia, ¿no? ujú, ujú. Y ese es el paso que doy de entre estudiar un poco el cine, la radio, a empezar mi carrera ya profesional hasta lo que me ha llevado ahora. Híjole, hablar de disqueras es a veces muy polémico, ¿no? Se Sí. dice muchas cosas. Pero bueno, para la gente que a lo mejor no tiene como mucha idea hoy, sobre todo con los formatos que han cambiado tanto, ¿qué es una disquera? ¿Qué hacían antes? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué hacen hoy? ¿Cuál es su chamba? La disquera, en un principio, lo que hacía era siempre buscar talento. Ujú, Talento tanto de oficinas ya renombradas, como hubo su momento que sí era salir a los bares, ¿no? Talentos locales o lugares de nicho donde estuviera la gente, el talento real, el ujú, talento ujú, de la calle, de la gente, ¿no? ujú, ujú. Em, pues una vez que los convencían o que creían, no había estudios de marketing, ¿eh? No había ni siquiera como ahora, que por lo menos si firman a alguien independiente que, ay, viene bien en redes, viene bien Sí, en streaming. no había forma de Era, medirlo, de feeling. sí, era de feeling, O ¿no? sea, iban a los bares a Sí, buscarlos, los a AIRs. reclutar como Sí, tal. este se ve bien. Tenían como los policías, por decir, sus informantes, ¿no? Ujú, En las escenas diferentes de la... ujú, Fíjate que está pasando bien con esto. Y obviamente también, como en cualquier otra industria, los compromisos políticos, ¿no? ujú, ujú. Tal productor trae tal cosa, Quiere que ¿no? metas a no Sí, sé sobre todo quién. de la televisión, cuando la televisión tiene ese poder hegemónico, ¿no? Ajá. Pero bueno, es reclutar talento, como bien dices, grabarlo Ujú, y ya después de ahí, pues darlo a conocer de muchas maneras, tanto a nivel publicitario como a nivel promoción, que promoción no propiamente solamente es la radio, ¿no? ujú, Pues la prensa, la televisión, ujú, etcétera. Hacer acciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando Molotov, digo, a mí no me tocó, yo no estuve ahí, pero es un buen ejemplo, ujú, vende su disco, ¿no? En las calles, en Reforma, en El Ángel, ujú. porque era muy polémica en ese entonces la portada, ¿no? Sí. Donde jugaran las niñas. Hacer acciones diferentes también para llegarle al público, para darlos a conocer. Eso es lo que termina siendo la disquera. Y obviamente, pues buscan un beneficio económico, ¿no? Porque, Claro. pues, y también lo que ayuda mucho de ese beneficio económico que luego, como bien dices, causa polémica Ujú, y ujú. mucha gente no ve o no sabe más bien, Sí. es
un artista grande al que se le invierte mucho dinero para que siga siendo grande, te da el capital para que puedas arriesgarte como disquera, como un negocio, a impulsar nuevos artistas. Claro. Entonces, eso sí hay que tenerlo muy presente. O sea, entendemos el cliché y que a veces a la gente, al público, pues no, los artistas ya muy consolidados como que hasta les dan flojera. Ujú, ujú, Pero eso es lo que da para impulsar un artista pequeño para que ujú. en su momento ocupe ese lugar y se repita ese ciclo, ¿no? Ok. Oye, ¿te tocó hacer este ciclo como de scouting, como de búsqueda de talentos? A mí como tal, no mucho, la verdad. La única vez que lo hice y fue de la mano de un buen amigo, promotor, Ujú, compañero también, que yo creo que a lo mejor te acuerdas, Javier Vázquez, ujú, Kinky. ujú. Este, se empujó mucho porque Kinky se viniera a Sony, pero nunca les definimos. Y en ese entonces fue muy pegado en tiempo, prefirieron irse por Genitalica, Ok. que finalmente los dos eran de la avanzada regia. Sí, sí, sí. Géneros muy distintos, Sí, pero era de ese movimiento sí. regio, ¿no? Sí, de esa generación. De Sí, finales de los 90. sí. Eso es lo más cercano que pude Ajá. hacer en En ese ese sentido. scouting, Sí, ¿no? sí. Pero me hice muy amigo ahí mismo de Rafael Cepeda, que es manager de Maldita Vecindad y ha hecho otras cosas. Ujú. Y pues entre el gusto musical y todo hemos coincidido que en su momento pues, también pude haber sido un buen AR y además pues yo le aprendí mucho a él, Claro. tengo que decirlo. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual son cosas que hoy implementas en lo que haces, ¿no? Sí, Tal cual. sí, definitivamente en la agencia revisamos muchas cosas. Incluso muchas veces hay proyectos a los que no les cobramos el fee porque creemos en lo que hacen Ujú, y los tratamos de impulsar. ujú, ujú. Y eso es maravilloso, es muy Claro. bonito. Claro. Oye, pues durante mucho tiempo, como ya lo has dicho, y ahorita nos explicabas un poquito el ciclo, ¿no? De cómo es un artista grande y cómo puede entonces alimentar la disquera a los más pequeños, pero pues, se decía, ¿no? Que abusaban mucho de los artistas y que si dominaban la industria musical. Es una realidad que sí, o sea, se perdió poder con los años, ¿no? Las disqueras como tal. Pero desde las entrañas, vamos, donde has estado, eh, ¿cómo lo vivías tú como promotor y qué hacía el promotor? En la parte de los talentos, sí hay talentos que ni ellos mismos se aguantan, Ujú, ¿no? Sí llega a haber cierta prepotencia. A veces las disqueras también. Si tú te pones a ver un contrato y más ahora de este lado de la independencia o que atiendes a gente que no está forzosamente en una que les dicen mayor, ¿no? ujú, Sí los contratos eran muy abusivos. ujú, Tengamos en cuenta una cosa, más allá de la cuestión autoral, que por lo menos tienen eso, ujú, un talento musical a posterioridad, o ujú, sea, al final de su vida, ujú. los últimos años de su vida los va a vivir si escribió canciones de las regalías de las canciones. Ok. No más. Ya no de ninguna venta del álbum, de muy Sí, pero pues de ahora mucho menos, claro. ¿no? Entonces, esa parte es delicada. Y el asunto de estos gastos para dar a conocer a los talentos es que yo no estuve en la parte contable, tampoco puedo hablar Claro. de más, pero basándonos de este lado, si yo fuera manager de un artista y me quiero ir de esa disquera porque me ofrece otras mejores condiciones o simple y sencillamente quiero probar la independencia, voy a decir unas cifras así al Sí, aire, sí, ¿no? sí. Supongamos que todo el proceso de grabación, promoción costó 3 millones de pesos Ujú, y las ventas fueron de 5, ujú, ¿no? Pues ya no me llevé 5 millones de pesos ujú, porque les queda decir, pues en ti gastamos 3, ujú, ujú. ¿no? Y Y los artistas o managers nunca tenían acceso real a esa A esas información. cifras, claro. Es eso. Sí. Es eso lo Sí, que, como a lo mejor la poca claridad, la ¿no? O poca la transparencia en claridad, ese sentido. ¿no? No sé si recordamos esta biopicture previa, ¿no? De Elvis Presley, Ujú, que el coronel va anotando y va anotando. Así son las disqueras. ujú, Hasta el chicle te van a cobrar.
Ujú, ujú. ¿no? Entonces, ahí es donde entra un poco el abuso. Y ahora hasta les cobran de los shows, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, sí está bien, vuelvo a decir, o sea, sí es dinero que va a ayudar a impulsar a otros artistas, pero a lo mejor los esquemas de negociación, a lo mejor a veces no son siempre los más claros o los mejores dependiendo de cada artista. ¿Y por qué crees que debido a este fenómeno y a todo lo que nos estás diciendo, o por qué crees tú que aún así hay mucha gente que desea estar en una major, como le dices, que desea estar en una disquera? Porque hoy tenemos plataformas, bueno, está YouTube, está TikTok, hay artistas que salen, ¿cuántos quieres que salgan todos los días, no? Sí, no, Artistas no, y sí. no, de todo. ¿Por qué el deseo de pertenecer a una de estas? Si lo ves como estrategia, al management le ayuda mucho, le da un respaldo muy fuerte, Ujú, ¿no? Para negociar de mejor manera los shows, ¿no? Porque ya tienes el respaldo de una disquera grande, ujú. para conseguir los espacios, ah, gracias a cierta, no sé cómo decirle, eh, persistencia Ujú. y buena reputación, perdón. Yo hoy puedo alzar el teléfono, mandar un correo y cerrar espacios importantes para artistas chicos, medianos y grandes. Debido a que están en una No disquera. es a lo que Ah, voy, porque también es de este lado como publicista, pero porque ya respaldé mi nombre. ujú. Pero cuando empecé y salí de la última disquera en la que estuve, me costó muchísimo trabajo. O sea, siempre traer un nombre detrás te va a ayudar mucho. Entonces, Ok, si ayuda a uno, pues imagínate un artista, claro. ¿no? Eso es lo que ayuda mucho. Y antes daban mucha solvencia también las disqueras en esa cuestión de los gastos. Ujú. Un tour support. Oye, es que, porque hay que entender una cosa. Tú puedes escuchar mucha música de un artista Ujú, X. ujú. Hasta que no lo ves en el escenario, no se la crees. Bueno, no sé hoy, Serge. O sea, híjole, es que ha cambiado mucho, ¿no? Sí, Pero bueno, a lo mejor pero la gente por eso va a los conciertos. sí. O sea, ahí es donde se cierra el círculo Si sabes completamente. si sí o si no. Pero bueno, a mí me ha tocado que hoy en día, porque las cosas han cambiado muchísimo. O sea, no es lo mismo que cuando tú y yo nos conocimos y cómo se venían desenvolviendo las cosas, que justo decías, bueno, un actor en el teatro, lo ves, o sea, a ver si es cierto, si es de veras en un teatro. Igualmente, bueno, a ver si esta chava canta o no canta o cómo se desenvuelve en el escenario, va a ser en el concierto. Pero hoy lo siguen consumiendo, no creo que les importe tanto. Como a lo mejor a nosotros o a cierta generación sí, No, ¿no? o sea, hablando de talentos como tal, de hecho pasa. Yo ahora veo la televisión y me río porque aunque sea una telenovela, antes los actores eran surgidos de las escuelas de teatro. Ajá. Ahora son de la misma televisora, ¿no? Sí. Es un poco también con la música, estoy de acuerdo contigo. Ujú, Pero a lo que voy, el ciclo como tal, la ujú. conexión real, Sí, se se da cierra en ahí. el show. Sí. Si es bueno, si es malo, si canta, no canta, si toca, no toca. Pero esa conexión del músico o del intérprete con su auditorio realmente se cierran del show, En la presentación, ¿no? claro. Entonces, bueno, muchas veces los managements o las oficinas de los talentos, muchas veces apuestas a hacer un auditor nacional, que es carísimo Ujú, ejecutarlo, pero y saben que no van a ganar dinero, pero lo hacen para proyectar al artista, ujú. Ok. ¿no? Entonces, en toda esta cuestión de gastos, pues incluso muchas veces se pedía Mm. ese apoyo, Ujú, ¿no? ujú. Y la disquera lo soltaba. No, pero bueno, esa es otra parte del respaldo, ¿no? Entonces Ujú. ya estamos hablando, el nombre. Claro. A veces cuentan con un soporte de capital, Ujú, ¿no? Y e incluso a nivel reconocimientos, a nivel política de la industria, también ayuda mucho. Entonces, sí o sí, siempre, por eso todo el mundo aspira a tener eso. ujú. Lo que no saben es que a veces cambia eso. O sea,
va a cambiar la forma en la que produzcas, en la que sientas la música, porque van a entrar un torbellino que es más exigente en todos los sentidos. Ujú, Tiempos de todo, ujú. tiempos de vida, tiempos para componer, tiempos para actuar, porque pues no lo mismo alguien que se está buscando sus espacios a cuando ya tienes el soporte en la disquera y ahora tienes promo todos los días a donde vayas, sobre todo una grande, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Eso le va a cambiar la vida a un talento. Oye, ¿y a ti te pasó que, por ejemplo, justo alguien diera como este salto de la independencia a una disquera ya más grande con todas las que has recorrido y a lo mejor le costara trabajo como meterse al sistema de trabajo de una Sí, disquera y sí, que abortara la misión? sí, a mí me tocó Zoé en su principio. Ok. Sí, sí, era muy complicado porque, y no quiero ser despectivo, Claro, ¿no? claro. Que esto se va a escuchar así. Sí, sí, sí. Son músicos, o sea, son artistas, son gente creativa. Claro. Lo que menos tiene un artista Es es eso, organización, sí. es eso. Claro, Y está bien, para eso están los managers o para eso está la disquera o alguien en quien claro. recaer eso. Alguien que le diga, acuérdate que mañana a las Te 7 tienes tienes que que estar. levantar y sí. Detalles así. No es Ujú, que sean irresponsables, claro. están creando todo el tiempo. Sí, y están Ahorita en te otra quiero hacer cosa. un comentario. Ahorita me acordé de una cosa muy padre, ¿no? De un personaje muy grande, No, dinos, pero todo el dinos. tiempo están creando. Ujú, Una vez tuve la oportunidad de estar con Gustavo Cerati, de hecho ajá. 2 veces. Qué Y no maravilla. podías hablar con él y no es que fuera un tipo creído o algo por el Ujú, estilo. ujú. Es que todo el tiempo estaba pensando en música y Ok, tú lo percibías, ok. ¿sabes? Ujú, No era, a veces no podías ni interrumpirlo de, oye, ¿a dónde vas a querer ir a comer? ujú, ujú. No, No es que fuera no inaccesible, es que fuera pues. inaccesible, de verdad, todo el tiempo estaba pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y si no, traía la computadora, porque ya me tocó conocerlo en esa etapa en que Sí, sí, ya había elementos, ¿no? sí. La tecnología, ya podías hacer cosas en la compu. Y estaba creando el tipo. O Ujú, sea, te acuerdo y se me pone la piel chinta porque tuve la oportunidad de estar al lado de un gran maestro de la claro, música y además latinoamericano, claro. ¿no? Y aunque no pude escuchar al 100% lo que estaba haciendo, Ujú. pero estuve presente mientras estaba creando Sí, en un música, proceso creativo, pues. ¿no? Entonces, es eso, Claro. ¿no? Entonces, en síntesis, pues sí, sí, sí es importante siempre una disquera porque hasta con esa, y lo que me preguntabas de si me tocó ese salto, sí, sí me tocó y después, bueno, pues mira, ahora llenan arenas, ¿no? Claro, claro. Los OE, pero sí me tocó hasta de tener que ir Por ellos. por Hacia ellos. sacarlos de. Sí, sí, sí. Oye, por ejemplo, en el caso de Cerati, entonces, ¿quién era quien intercedía para de, oye, Gustavo, vas a A su querer? manager. Ok. Ahí metía. Sí, Y no le decía, espérame, no me estoy. sí, espérame tantito. Sí. Sí. De hecho, ya un poco yo más con confianza, también fue una muy buena lección. Y dijo una cosa del show y ahí voy yo de metiche a hablar. Y se me quedó viendo como, Ujú. cállate, ¿no? O sea, ¿Pero qué dijiste? habló una cosa de iluminación, sincronización con los beats de la música electrónica, ¿no? Y yo quise dar ahí mi aportación, pero pues también aprendes que hay veces Que no, que no que debes no. abrir la boca. Si no te pidieron tu Bueno, opinión, era una no hables. contribución, ¿verdad? Se Pues es que podía estás tomar o ahí, no no. te aguantes, ¿no? Claro, claro. Además, pues en una de esas dice, me parece una Sí, estupenda idea y ya sí, está, ¿no? sí. Claro. Oye, y siempre, y para la gente que no conoce el término, porque también esto es de las cosas que se ha hablado mucho, se dice, pues la famosa payola, ¿no? De hecho, el término nació en Estados Unidos, me Sí. parece, ¿no? Pay all, era como pagar Es por una palabra todas, ¿no? compuesta por la Eh, rocola y el pay para Pay, que así suene. como que ya paga por todas y que suene, ¿no? Es como de ahí viene la expresión, como dices, la palabra compuesta. Existe aún, qué es payolear? ¿Se ha transformado? Yo creo que se ha transversado siempre el término. Ujú, Hay necesidades de las estaciones de radio, ¿no? Que a veces las disqueras ven la manera de subsanar. Desde, no sé, las playeras, que antes todo el mundo lloraba por un cilindro de agua.
Sí. Los hacían las disqueras. Ujú. Y era una retribución por que la radio tocara a ciertos artistas. Pero la verdad, eso de ir y negociar, eh, llega a decir, te voy a dar 1,000 cilindros y me apoyas con tal artista o tales proyectos. Eso no existe porque si así fuera, pues habría cosas que a veces en un sentido general de estándar de calidad y de buen gusto sonarían en la radio. A Ujú, veces no. ujú. Hay tendencias como el reggaetón que a lo mejor no es muy estético, Ujú, ¿no? ujú. Pero es una tendencia y por eso los medios se subieron a eso. Claro. Pero no es que propiamente se negocie así como tal. Y entonces, pues, no sé, yo me pongo a pensar en alguien que a lo mejor no se sintió muy apoyado por la disquera y puede empezar a decir que pues a él no le pusieron payola, Ya. ¿no? Y Ok. es donde a lo mejor en el secreto a voces o Ujú, en el general de la gente dice, no, pues es que hay unos sí apoyan y a otros no. No, pues la verdad la disquera, como se los vuelvo a decir, si algo quiere hacer, pues es impulsar a todos. Mientras más artistas posicionen, en teoría, pues más regreso de dinero va a haber en algún momento y más artistas van a poder ujú, apoyar e impulsar, ¿no? ujú, ujú. Para no salirme ahorita del tema y ahorita te pregunto otra cosa. Pero no ha habido como un momento, o no te tocó algún momento en el que dijeran, oye, pero sí necesito que apoyes a esta persona más o a este artista más. Ah, sí, Ese tipo de eso cosas sí lo hay. Y hay que tenerlo, o sea, no es algo. sí funciona así, pues, Sí, porque sí, es prioridad. hay prioridades. Hay un poco donde yo nunca estuve de acuerdo y Ujú, es un poco el espíritu de la agencia que fundé y de mi idea, es una. Luego vienen cuestiones muy políticas, por así decirlo, de las matrices, ¿no? ujú. De Estados Unidos, Inglaterra. Es que es esta. Sí, Cuando a veces hay otra cosa que es de mejor calidad o que incluso está claro, funcionando mucho mejor. claro. Y entonces todo el foco de la disquera se Tiene que vuelca ir hacia sobre ahí, eso, ¿no? claro. Sí, eso sí. Sí, pero eso ya es de altos mandos, pues, ¿no? Sí, sí, son decisiones de compañía, ¿no? Claro. También así hay que entenderlo. Claro que si eres empleado de ahí, pues no te queda de otra, Ujú, ¿no? ujú, Cuando ya estás del otro lado, pues decir, a mí me ha tocado, a veces coincido con clientes que están firmados en alguna disquera ujú. y reclaman que por qué se consiguió un espacio para este si ellos iban por aquel. Pues sí, pero yo no trabajo para tu disquera, yo trabajo para mi artista. Ujú, Y ujú. es donde se ve ese beneficio. Y normalmente lo que sí tienen las disqueras, ojalá se diferencie ya ese trabajo, es que a veces, por lo menos yo sí tengo esa experiencia en Ujú. todo el tiempo que estuve ahí y actualmente, muchas veces los planes de marketing parecieran copy-paste. Ok. O sea, trabajan un artista Y es igual lo que al mismo. otro y No puede a ser. veces no funciona eso, No, aparte no puede ¿no? ser. Es como un producto, como una Cada uno voz, tiene, como por eso una... lo firmaste, porque Claro. tienen uniqueness, porque tiene una cosa diferente al Y otro, debería ¿no? de ser Y así, debería ¿no? Y ser así. respetar como esos... Pero pues son tantos proyectos luego los que manejan al mismo tiempo que eso se los come, Ujú, ujú, ¿sabes? Y es ahí donde estamos las oficinas de las agencias ujú, de ujú. difusión Para cuidar esos para cuidar detalles. esos detalles. Y ustedes le pueden transmitir eso a la disquera. Sí, Oye, pues necesito que esto se si haga más tenemos así. o sea, si no somos el manager y somos los que estamos dando la cara al 100% con la disquera Ujú. por ese talento, por supuesto. Oye, Bueno, tendrías que hacerlo, ¿no? claro. Oye, ¿y te tocó en algún momento que algún artista no estuviera como funcionando y entonces justo pues la disquera pues deja de apoyarlo, ¿no? Porque dice, Sí, aquí ya no se va, ya no va a haber. sí, sí pasa. ¿Puedes decir Sí, quién? ¿Como quién, por ejemplo? ¿O te voy a algunos dar más bien un ejemplos? ejemplo muy padre de cómo se cambió la historia. Ah, sí, está increíble. Me tocó en la última etapa de BMG México, fui Ujú, parte de ese equipo y pues Julieta Venegas siempre ha sido muy querida y tenía su lugar muy importante. sí. Tenía su tercer disco, que el contrato era a 3 discos, y la única opción de renovación pues, era que levantara el estándar de donde venía, ¿no? Ujú, En todo el aspecto, ujú, posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dice,
estuve ahí, pero se dice que en una charla muy íntima, muy honesta, pues Julieta pues está así. O sea, ya viene tu tercer disco, eh, quisiéramos ver si logramos ya dar ese siguiente paso Ujú, ujú. y ¿qué se te ocurre? Pues yo lo único que quiero es que la gente cante mis canciones. Ahí es donde entran las disqueras grandes, ¿no? Todos esos brazos y conexiones que tienen, la juntan con no me acuerdo el productor, se apellida Sorokin, Ujú. que venía de hacerle un muy buen disco a Paulina Rubio. Con sus composiciones funcionan muy bien. Sí, Y la sientan con él. ok, Y es de donde sale el álbum Sí. ok. Y es donde Julieta se nos Sí, fue despegó, claro. o sea, era Sí, una estrella, pero en la sí, escena del rock nacional. Pero de sí. ahí No, ya sí, se ya nos el fue. pop y ya después la veías justo cantando con Paulina Rubio o con otro tipo de artistas a la que a lo mejor ella no Y que tenía supo acceso, ¿no? además, y esas son de otro tipo de cosas que pasa en este mundo de la música, ¿no? De Ujú, repente Julieta, pues, de dónde venía, ¿no? Su esencia, todo lo que veía haciendo, de repente ella puede sentir que se compromete o compromete eso al combinar su actuación o sus canciones con artistas de esa talla. ujú. Pero para ese entonces, pues, Julieta ya tenía, o sea, hay artistas que ya se pueden dar esos lujos, Claro, ¿no? claro, Porque ya hicieron lo que tenían que hacer, claro. ya nada más es esa otra parte en la que Sí, pueden ese llegar a otro más saltito, personas, ¿no? ¿no? Sí, porque ahí también es que, híjole, tiene mucho que ver esto de, pero si eres rockero no puedes hacer, que hoy en Hoy día ya se ya, rompió. no, ya afortunadamente no Sí. existe ese tipo de cosas, pero antes Uy, sí crecíamos con eso y era casi como una traición, pero ¿no? sí, De, sí, pero sí. ¿cómo vas a cantar con Paulina Rubio si tú eres Tijuana? No. O sea, Sí, es sí, casi es como el asunto impensable. de la diversidad, ¿no? Love Claro, is love, pues music is music. O tal sea, cual. ahorita que haciendo memoria, había un grupo que también se impulsó mucho, más o menos de esa misma camada. Ajá, Es una banda de Guadalajara que se llamaba La Dosis. claro, sí. Y sí, o sea, se le invirtió mucho. Era como la gran apuesta en ese entonces de la disquera Ujú. y pues no terminó De cuajar. levantando. ¿Qué hacen ahí? Bueno, tienen obviamente un contrato, Hay un dicen, bueno, contrato, volvemos a lo mismo, esto es como de mucha honestidad, ¿no? ujú, ujú. Pues se habla con el manager o con el talento, ¿no? Y oye, está pasando esto. Como cualquier relación. ¿Qué quieres hacer? ¿No? Aquí ha estado así. A veces no, pues hasta nos sales debiendo, ¿no? Pues bueno, pues ya me voy. Bueno, pues con permiso. Sí. Oye, pero por ejemplo, ahí justo cuando hay shows todavía que se tienen que realizar por medio del artista, la disquera, como ven que a lo mejor el artista no está jalando tanto, deja de apoyar un poco, Pues es que de invertirle, vamos. sí, Es sí, una sí, cuestión lógica, pues, ¿no? aunque haya un contrato y todo, pues sí, ponte a pensar que hasta en nuestra propia economía, si eres cuidadoso y administrado, hay veces que dices, puedo levantar, o sea, a lo mejor alguien se puede sentir mal por lo que voy a decir, ¿no? Pero tengo que dar un ejemplo muy Sí. tácito, ¿no? Muy claro, ¿por qué le voy a poner dinero bueno al malo? Si esto ya no, o una plantita, pues si ya se está muriendo la planta, pues ¿por qué insisto en ponerle agua? Si tengo esa que sí está creciendo. Ujú, ujú. Tal cual. Y pues Así sí, de al final es simple. un negocio. Y es esto, sí, ¿no? A veces también entendamos, hay proyectos musicales, hay un o sea, está el artista, ¿no? Y son tantos engranes los que tienen que girar sincronizadamente alrededor de todo esto Ujú, ujú, para que de estar ahí pase al otro nivel, ujú. que son muchas variables, pues, las que hay que ajustar. Y Y ahí tienes que justo, cuidar muchas cosas. justo cómo es la relación entre una disquera y la radio. Ahorita que estás diciendo como de todo el engrane. Pues en mi experiencia, si te refieres a que la importancia que tiene la La radio en radio. esta parte Ujú, es fundamental. ujú, Y lo que vamos, o sea, ahorita me preguntabas de las majors, ¿no? ujú. Si es importante estar, sí, sí es importante. Yo como publicista lo veo, o sea, hacemos muchos planes de difusión Ujú, en la agencia, ujú. pero cuando algo se hace en televisión, cambia mucho ¿Por? por la difusión, por el Ok. alcance que tiene. La Ujú, tele ya no tiene el poder de antes, pero ujú. la tele sigue siendo la tele. En este caso, ¿no? De la radio, está muy compenetrado el streaming con la radio. Ujú. Muchísimo. Tú ves las cifras, tema que está en la radio,
sí repercute en streaming. Sí. Por eso sigue siendo importante la radio. Claro. En ese sentido, Ujú, ujú. ¿no? Eso no se va a acabar. Que ya no tiene tanta influencia que la gente puede descubrir música en el teléfono, Ujú, ujú. sí, Pero no es lo mismo, ¿no? pero no es lo mismo. Y no es lo mismo hasta el simple hecho, como por ejemplo en tu caso, que eres locutora, el simple hecho que alguien te hable y te diga, ¿es esto? Le da otro sentido. Ujú, ujú. Y más, y volvemos a lo mismo, más con el awareness, ¿no? Con el reconocimiento que le da tu voz Ujú, ujú. y que le da, en este caso, la difusora donde estés. Sí, nuestra chamba Es es, una es validez, vender esa canción o vender a ese ¿no? artista, ¿no? Más También. con el tipo de marketing que usan Ujú. donde tú estás, ¿no? Sí, Ahorita. sí, sí, exactamente. Y es lo mismo, también te lo digo en los shows. Ujú, No es lo mismo, yo puedo meter, eso, decir, 1000 spots de un show. ujú. Cuando tú o alguien de tus compañeros lo transmite, es otra cosa. Vale más una mención en todos los sentidos Ujú. Que un spot. o sea, el spot ayuda a reforzar. Lo que vende son ustedes. Es esa parte humana y esa es la parte que tiene la radio, ¿no? Ujú, En ujú, esta parte, en mi experiencia de la música. ujú. Cuando recomiendan, cuando dan la notita, cuando... Eso no tiene precio para nosotros como publicistas o como disqueras o los que estén. Ujú. Y eso apoya mucho a X artista del que estés hablando. Sí, la importancia de una voz autorizada, digamos, ¿no? Como para poderle dar a conocer un producto, un servicio, o en este caso, pues a Sí, un a lo artista. mejor alguien, ya me estoy imaginando en los comentarios, ¿no? Alguien independiente va a decir, nah, pero ¿cómo es posible, no? O hay casos como algunos artistas recientes, Ed Maverick, Mm, sin radio, sin tele, llena teatros Metropolitan. ok, Pero ¿a poco no le gustaría llenar el Auditorio Nacional? ¿O no claro, le gustaría llenar el estadio nuevo que hicieron, no? Pues claro. Sí, es, claro. es la misión de cualquier artista, Pues ¿no? sí, ¿no? Bueno, No haces pues, música para que no la escuchen. pues ahí es donde entran ya, es otros engranes. Claro. Oye, y entonces, ¿cuál era tu labor, por ejemplo? ¿Sale un artista nuevo o no sale un disco nuevo de X artista? ¿Cuál era tu labor como para hacer el recorrido de las estaciones de radio? Precisamente, y para contradecir un poco el asunto de la payola, ¿no? Ir a convencer a que lo tocaran. No, tengo muchas historias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, eh, hubo un fenómeno ahí a mediados de los 2000. A mí me tocó así verlo desde chiquito. Ajá. Niga, Ujú. ¿no? Que era una cosa medio, un reggaetón romántico, muy arcaico para lo como suena el reggaetón Ahora ahora, sí. ¿no? Y nadie lo quería tocar. Pero íbamos a estos lugares de Catepec, Nesa. Era una euforia por el muchacho. Cañón. Salían de las coladeras o de cualquier lugar, pues, para irlo a ver cantar, Sí, sí. ¿no? Y ahí fue donde les que dijo, creemos en ese, lo firman. Y íbamos aquí en la ciudad y nada. Es lo que te digo. O sea, no es que no es pagar eso. No funciona así. Ujú. Incluso antes había una teoría, no sé si habrá que ver cifras, ¿no? Insights, ¿no? De la Ujú. internet, Ujú. de que ciertos géneros funcionaban muy bien en X zonas. Ok. Pues ahí me ves a la antigüita como vendedor de cambaseo, Sí, sí, sí. mi mochila, y de atravesé toda la zona del sureste repartiendo la música de Niga en las radios. Y en la zona que era natural, se supone que Ujú, porque era así, ujú. Veracruz, Tabasco, ¿no? Sí, sí. No lo querían tocar. Y de repente, ¡pum! Van a estar tema de telenovela. Tuvo una serie. O sea, ¿Qué fue lo que pasó? pues alguien se animó a tocarlo. Ujú. Fue la Qué Buena. Ok, Y de ahí, para arriba. ¿Qué otro tipo de historias similares tienes? pues un poco Korn, Ok. era lo mismo. O sea, sí les gustaba. Sabían que era para también cierto tipo de Sí, público, pues no ¿no? salíamos en ese entonces de Radioactivo y de Claro, órbita, y de ¿no? órbita, sí. Y
pues ya después hasta las estaciones mainstream lo tocaron. The Offspring también. Ujú. Savage Garden, por ejemplo, que no es rockero. Sí, sí. Pues ya ves que la voz del vocalista era como andrógina, Sí, sí, ¿no? sí. Y no faltaban comentarios, que ahorita estarían funadísimos, Claro, no, ¿no? Que canta canceladísimos. como mujer o canta como, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, Pero bueno, era la uff, sensación de todas las bueno. chavas. O sea, yo me acuerdo que de hecho un par de ocasiones o una, la tengo muy presente, que fuimos a cubrir algo con ellos a ahora Six Flags. Ajá, Sí, hubo un show ahí, ¿no? De Savage sí, Garden. Truly Madly Y Deeply. exacto, y era una locura. Y las chavas morían por los dos, Fíjate, sí. de esa ocasión, esa fue la primera ocasión que una disquera Ujú. quiso entrarle a los shows. Ok. Esa idea fue dirigida por Kevin Lowry, que era director de la disquera en ese Ujú, entonces, y él tuvo como el ojo de decir, vamos a llegar a un buen acuerdo con management. ujú. Y por eso sucedió en ese lugar, porque Ok. obviamente Ocesa, pues, o sea, se dedica a eso Ujú, y el fee de rentar el lugar y todo, pues no ayudaba en la corrida financiera, ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces, por eso sucedió en ese lugar. Sí, era un Y lugar más chiquito y era como un tipo sí, showcase, ¿no? sí, y era Ajá. muy práctico hacer ahí el Sí. show. Me acuerdo que este, se dieron unos LEDs por parte de una estación de radio Ujú. y mi compañero Javier Vázquez y yo dijimos, hubiéramos comprado LEDs y los vendíamos afuera. No, Viendo a ver pero cómo hacer negocio, sí, claro, sí. sí. Pero, o sea, tocaste un muy buen ejemplo, ¿no? De ese Ujú, concierto. ujú. Estoy hablando, eso fue 2000, Ya 2001, sé, sí, sí, sí. ¿no? Las disqueras, o sea, ni pensar en meterse en esas cosas. Pero sí siento que hubo una temporada, o por lo que a mí me ha tocado vivir, en donde también, por ejemplo, la promoción era súper creativa, o sea, como que Ah, sí. le echaban muchísimas Eh, ganas en ver cómo iban a presentar a un artista. Sí sí. siento que con lo que fue sucediendo después, pues todo eso fue mermando, Pues evidentemente, es ¿no? dinero, pero sí era Claro. muy padre porque íbamos a las radios. Sí, era increíble. Andabas desde las 4 de la mañana afuera, porque había Ujú. que organizar y enviar todo, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en esta apuesta, me acuerdo del grupo de La Dosis, entregamos como una bolsita de suero Ajá. brandeada, ¿no? Con el Ujú, sí, nombre de sí, La sí. Dosis, y la fuimos a entregar con una enfermera que te iba a dar tu dosis Exacto. para Era que increíble fueras porque feliz, porque el track sí. era paraíso, ¿no? Sí, además tú estabas en la estación de radio, entonces ya llegaba promoción y era una cosa Sí, increíble porque, a ver, con qué nos van a sorprender? ¿Con qué van a llegar a mostrarte el nuevo disco de Plastilina Mosh o el nuevo disco de, no sé, o como dices ahorita, de La Dosis? Era sí. increíble porque sí había todo un trabajo creativo detrás y de publicidad para dar a Ujú. conocer el Sí, producto. pues había un concepto, ¿no? Sí, Se que estaba desarrollaba un increíble, se concepto, desarrolló un pero es lo que tú concepto. acabas de decir. Obviamente la industria pasó por un momento muy complicado de dinero y ya, pues eso ya era un lujo. Y sigue siendo un lujo actualmente. Claro. Nosotros acá de este lado lo seguimos haciendo. Ujú. Con un lanzamiento que hubo de Major Lazer y J Ajá. Balvin, la canción era Qué calor y decía Queca Queca. Ujú. Entonces dimos quesadillas, Quesadillas, ok. ¿no? Bueno, a mí me ha tocado también todavía un par contigo, que me llegaron por ahí algunas cosillas y Sí, sí, pues sí. sí, 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 muy Nosotros padre. sí seguimos haciendo Es que eso es esas mágico y cosas. hace la diferencia totalmente. Y justo ahorita que estás hablando de este tema, pues nos ha tocado y a ti desde dentro, pues vivir muchísimos cambios, muchísimas cosas. Eh, Las casas discográficas obviamente sí se vieron golpeadas cuando pues apareció Napster, cuando llega el iPod, cuando ahora los servicios de streaming, ¿no? Eh, Cuando comenzó toda esta revolución digital, y sin tomar en cuenta el tema de la piratería, ¿no? En nuestro país, que es todo un tema, comenzaron a cerrar tiendas físicas de discos. ¿Cómo fue para ti? Pues como platicamos al principio de la charla, sí lo tengo que decir tal cual. Soy una persona que siempre, como que tuve buenos maestros de vida Ujú, y siempre me han hecho pensar a nivel crisis. O sea, ujú. siempre tener un plan B. Ok. Entonces, esa parte era estresante, sí. Cuando ya Ujú. empecé a tener responsabilidades fuertes, no, Claro. no de familia, me Ujú, refiero todavía era soltero, dentro del trabajo, ujú, ujú. me acuerdo que
que tuve pesadillas. No estaba acostumbrado a ese estrés de y tiene que llegar a tal lugar ¿no? Y tenemos que tener tantos temas en la radio. Eso, eso no, o sea, nunca lo había vivido, pero bueno, siendo más enfocado, siempre tuve esa mentalidad de plan B, Ujú, o sea, esa parte nunca me preocupó mucho, ujú. pero sí era bien difícil ver cómo iba gente, o sea, se iba gente, pues, de la Claro. disquera, cómo cada vez podías hacer menos. Y Y queriendo impulsar un artista a lo mejor, ¿no? La impotencia del, híjole, sí, y entraba también esta parte de las prioridades, ¿no? Obviamente, pues se hacían todavía no, había menos margen de salirte de las prioridades, claro. pero, pero uno siempre fue rebelde y precisamente junto con Rafa Ujú. Cepeda siempre veíamos la manera, aunque él estaba en AIR, yo le complementaba, veíamos la manera de cómo sí hacer que las cosas Sucedieran, sucedieran, claro. ¿no? O por lo menos poner tu gran, o sea, sí cumplías con esto, pero si ya cumplías con eso, pues con mayor razón, Ujú, no con presupuesto porque no había, pero precisamente sumabas la creatividad para ujú, tratar de impulsar cosas, ujú, ¿no? ujú, Por ejemplo, Natalia, ujú. la Forcade, pues en ese tiempo, pues entró como que se la jugó ahí este buen amigo, pues no creían mucho en el proyecto en un inicio, ¿no? Y pues él fue buscándole camino, Ujú, ¿no? Se la llevó a las estaciones de radio a que cantara, a le ujú, cantara a la gente, se ujú. convenció y después pues mira dónde está ¿De dónde Natalia, está ¿no? Natalia? Claro, Porque merecía esa oportunidad porque tiene el talento. claro, claro. Entonces, eh, pues ese es un buen ejemplo, pero había, o sea, Moni, para que me entiendas, cada 6 meses no sabías si ibas a tener trabajo, no, Claro. así de simple, de lo mal. Es más, entre cuestiones políticas y esta situación, Ujú, ujú, una vez que yo sí de plano fui con un jefe, le dije, bueno, sí o no, porque dijeron que hoy decían y no me han llamado, pero tampoco me han dicho que sí. ujú. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Sí. Claro. Sí, en una incertidumbre Sí, constante, ¿no? sí, aprendes a vivir con eso. O Ujú, tienes que aprender a vivir con eso. Y sí. también tienes que aprender que un trabajo no lo es todo. Y fue ahí que empezaste como a pensar en otras Pues opciones. sí, sí. De hecho, fue ahí donde doy mi salto de Sony. Tengo que decirlo, ese detalle fue el que no me gustó, que no hubo como claridad. Ujú, Y esa parte me cambié de disquera ujú, porque se acercó alguien a decirme, oye, ¿no quieres venir para acá? Pues sí. Dije, bueno, aquí no veo claro y ujú, acá hasta hay mejor oferta y todo, pues sí. ujú, ujú, Que obviamente sí lo tengo que decir a nivel así por lo menos en mi experiencia, ujú, ujú. Sony está cañón, ¿eh? O sea, Sony es... Justo te iba a preguntarte, me adelantaste un poquito a la pregunta, pero está muy bien que tú lo saques al tema. Dentro de todas las discográficas en las que has trabajado, ¿en dónde te has sentido mejor? ¿Dónde, dónde has visto que las cosas son diferentes? ¿O ¿Dónde ha sido tu mejor experiencia? Sony por muchas razones, además de que fue como mi universidad de las disqueras, ¿no? Fue donde pues, me dieron cabida, me dieron desarrollo, ¿no? Y donde pude aprender muchísimas cosas. Y Ujú, tuve muy buenos amigos y maestros. ujú, Ya lo demás, pues está bien, hubo buenas experiencias en las demás disqueras ujú, y ujú, además cada disquera tiene su filosofía y su forma de trabajo. Hay disqueras donde si yo me quejaba en Sony que a veces no tenía presupuesto, bueno, hay otras que ni aunque te pares de pestañas. Y es muy bueno ujú. porque aprendes a trabajar Con lo que hay. con lo que hay. O a ver cómo Sí. sacas, ¿no? Sí, para darle la vuelta y que cumplir el objetivo, pues. Sí, pero sí, como dijiste al inicio, sí pasé por todas, 4 como empleado y una o sea, o sea, ya por fuera, dando servicio, Ujú, ¿no? ujú, ujú, Pero sí pasé por todas las disqueras y cada uno tenía sus procesos, sus filosofías, ujú.
sus presupuestos. Sí. Sí, te las conoces bien. Sí. Normalmente, ¿por qué termina la relación de un artista con la disquera? Una es por lo que tú hace rato dijiste, porque Ujú, pues, el artista, la disquera no ve que ya pueda recuperar lo que ha invertido. ujú, Y la otra es porque el artista o tiene una mejor oferta, es como un empleado, ¿no? ujú, Que le ofrecen algo mejor, o porque quiere probar, manejar su propio negocio ujú. por su lado, totalmente independiente. ¿Cómo les ha ido a algunos artistas que tú conozcas que lo han hecho así? Que digan, ya Pues voy a manejar yo ya mis... son, eh, digamos que buenos conocidos, por Ujú. no decir palabras que pueden interpretarse mal, pero pues un caso puede ser Emanuel y Mijares. Ok. O sea, entre lo que hace cada uno y entre su tour amigos, Ujú, pues no hay quien los pare. La misma Natalia, ¿no? ujú, O ujú. sea, los Peces más gordos, digamos. sí, Alejandro Fernández, o sea, ya se manejan de otras maneras. Ujú. O sea, sí, obviamente hay un acuerdo comercial, Para la las disqueras distribución siguen y la todo eso. distribución, pero o sea, ellos ya tienen la adhesión de decir, pues no te voy a dar, pues si quieres que firmemos este acuerdo, ya no Ujú, es un ujú, contrato, te voy a dar tanto porcentaje. Ya la disquera sabrá si lo toma. ujú, ¿No? La misma que son clientes, maldita vecindad. ujú, O sea, ponen sus condiciones, ujú. ¿no? Ese es el momento, o sea, cuando el artista ve que eh, ya lo que le dio la disquera está limitado y cree que él puede hacer mucho más y se puede estar mejor en todos los aspectos, Ujú. es cuando deciden dejar el apoyo de la disquera y solamente ser buenos amigos y donde coincidan hacer buen negocio y donde Y no, ya pues no, está. ya. Ok. Y con la trayectoria que tienes, seguramente has estado cerca también de verdaderos ídolos. Hace rato nos platicabas, pues, de Gustavo Cerati. ¿Quiénes han sido ellos? Pues el mismo Alejandro Fernández. Es más, mi primer aprendizaje, y ahí es donde le agradezco mucho a Alfonso, fue con Alejandro Fernández. A mí me Ujú. tocó poquitito de que entré a la disquera, Ajá. cuando deciden que Alejandro Fernández no solamente cantaba ranchero, Ok, sino sino también que pop. también pop. Ok. Y era una gran apuesta. Sí. Y además tenía una competencia muy clara que era Luis Miguel. Ujú, Luis Miguel, ujú, ¿no? ujú, Entonces, aprendí muchísimas cosas y pues tuve la fortuna de estar muy cercano a todas las acciones de marketing que hubo alrededor de eso. Mucho, muy cercano. ujú, Puedo dar un buen ejemplo que con ese poder de la radio que había antes, ujú. se negoció con las radios y con las televisoras, los canales de tele. No me acuerdo si era a las 8 o a las 9 de la mañana. Iba a sonar la canción en todos lados y se iba a dar la noticia y poner un cachito De la de la canción. canción Ujú, en los programas de televisión. ujú, ujú, En ese entonces, pues era una acción 360, ¿no? ujú, ujú. Por ejemplo. Y aprendí mucho de cómo un artista, lo que decía hace rato, ¿no? Como en el caso de Julieta, cómo puede cambiar, salirse un poco de lo que venía haciendo y explorar otras cosas. Y ya, este tipo de fenómenos justo de promoción así 360, como dices, ya no se dan. ¿O por qué se dejaron de hacer? No sé, de verdad, yo no lo entiendo. Yo me peleo mucho, Ujú, ¿no? O me peleé, sobre todo antes en las disqueras. ujú, Oye, si hacemos esto, ujú. no sé por qué. Es que también siento que hay justo como que cierta abandono o como cierta, eh, ¿cómo lo podremos decir? Como que se dejaron de hacer muchas cosas Sí, se que se dejan de hacer hacían muchas antes. cosas. Yo entiendo el presupuesto, pero también te las ingenias, como dices, Sí, ¿no? el presupuesto, no quiero sonar desagradecido, ¿no? Ni, Ajá. ni No, 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 dolido. no. La verdad es que la industria me dio mucho, Claro. estoy muy bien, Y tú les ¿no? diste también, Sí, claro. claro. Pero me parece que a veces hay personas, no puedo, tengo mucho de no estar en disqueras, no puedo Ujú, decir nombres así, tal, ¿no? ujú, Pero me parece que a veces, pero lo percibo un poco, me parece que a veces la gente está más preocupada por su silla y cuidar el presupuesto mm, que por hacer cosas. Y pues es más fácil hacer el ABC.
Sí, se siente, porque vamos, yo que estoy en Radio Centro prácticamente toda la semana, antes había mucho más movimiento, me tocó vivirlo, ¿no? En otras, En sí, otras en otros épocas, en grupos, otros sí. grupos, había mucho más movimiento, se sabía cuándo iban las disqueras, ¿no? Este, y sí siento que se dejó de hacer como demasiado. No sé si también es una confianza al streaming, pues ya ahí solito va a sonar o no lo Sí, sé, pues. es muy variado. A mí me ha pasado, ¿eh? Me han tocado Ujú. clientes que me dicen, no, pues pues nuestra apuesta es el streaming. Ok. ¿Y qué vas a hacer para que la gente, en Lo lugar de busque, darle push a otro y a otros, te lo dé a ti? claro. O hay No, que o hay salga. que salga, pues es como, ¿no? Sí, Sí, me ha pasado, de sí. verdad. Y no los mueves de ahí. Y sí, a lo mejor es un poco ese, que bueno, actualmente si hay una gestión ya de las disqueras, de las majors con las plataformas. O Ujú, sea, ujú. si hay personal específicamente Para eso. contratado para impulsar esas cosas. Ujú, ujú, Pero veámoslo por lo menos lo comprendo así. El Internet es tan amplio, ¿no? Es un abanico tan grande que por mucho esfuerzo que hagas, se va a perder. Y en Se los diluye medios con se tanto, ¿no? diluye. Sí. Y en los medios tradicionales, sí, o sea, Sí, el certero. Reforma o el diario que Sí. sea, ¿no? O sea, Excelsior, Universal, Sol de México. Ujú, Una portada es una portada. ujú, Y se va a quedar para la posteridad. Un ujú, banner no, es eso. A lo mejor hemos entrado más a esta cuestión de la inmediatez ujú, digital, ujú, que a lo mejor en nuestra psique como estrategas, algunos, yo no, ujú. creemos o creen más bien, que no tiene caso hacer ciertos esfuerzos porque se va a diluir. A mí me pasa mucho precisamente con esta cuestión de medios digitales. Ujú, Puedes hacer 100. ujú. ¿Cuántos de esos realmente van a incidir en una decisión de escucha, de compra del álbum, aunque sea digital, Ujú, ¿no? ujú. O de un show. Claro. Por ejemplo, mucha gente hablamos de la radio. En mi experiencia voy a hablar del periódico. Mucha gente dice, no, es que el periódico ya no se lee, no se vende. No propiamente como antes, Ujú, pero siguen teniendo influencia en la opinión pública, ujú. ¿no? Y muchos programas de noticias, o sea, muchos digitales y de Sí. otros medios, ¿a dónde recurren? O sea, tú vas en las mañanas a las estaciones de radio y televisión, a las televisoras, y lo primero que ves en la mesa de la junta de producción son los Los periódicos. periódicos, claro. O sea, eso no se va a acabar. No, la otra vez discutía con un cliente. Es que los medios se van a acabar. No, los medios no se van a acabar. Los medios se transforman, Claro. evolucionan, Ujú, pero, pero su esencia no la van a perder. ujú, Y a la gente también, hay gente que le gusta leer el periódico, ujú, ujú. ¿no? O escuchar la radio. Claro. Sí, como decías hace rato, ¿no? No es lo mismo hacer una venta con un locutor al aire que en un Una medio donde imagen que justo hay. no sabes si va a llegar o no va a llegar. Sí cambia y qué bueno que la gente siga teniendo como esa percepción, sobre todo los que se encargan de ver pues las estadísticas, los números, la cuestión de ventas que llevan al artista. Oye, esto sí te está funcionando porque fulanito de tal lo está mencionando. Sí, pues somos humanos, a fin de Claro, cuentas. Eso es lo que, ojalá las generaciones que vienen detrás de nosotros como gente detrás de todo este negocio, ujú, lo tengan claro. No se pierdan en que todo está. Te digo, me han tocado clientes que dicen, no, pues es que por las redes, todo suma. claro. En esta estrategia, vuelvo a lo mismo, estos engranes, todos suman. Ninguno es más importante que el otro. Ujú, Más bien el chiste es lograr que todos rueden al mismo tiempo. claro. Esa es la magia y esa es la misión de la gente que estamos detrás como para que esto funcione. Ujú. O Sí. sea, o para que un proyecto dé ese siguiente paso, Ujú, ujú. ¿no? Porque también, ojo, esto es desarrollo. No es que un artista tenga que pasar de esto hasta acá. Y me parece que a veces también ha sido un pecado de algunas disqueras que a veces quieren eso. Quieren que un talento de ya de inmediato.
Y pues eso es imposible. ¿Ya no tienen la paciencia de antes? No, Ya no hay tiempo ya para... no hay tiempo ni el mismo dinero de antes. Claro. Es eso. Y a pesar de que ya regresó el vinil. Ujú. Sí, sí, afortunadamente. Oye, ¿y tú crees que en algún momento esto pueda combinarse? La parte como de la inmediatez, se le pueda bajar 2 rayitas y podamos volver un poquito a Yo hacer creo que como, sí. Yo creo, como un yo, trabajo más artesanal, por decirlo de alguna sí, forma. pues justamente, ¿no? Por ejemplo, esto del vinil. Ujú. Resulta que, no sé si fue el año pasado o antepasado ya, pero el vinil a nivel global alcanzó las ventas que tenía el CD en su último año de existencia, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que son Ciclos. con 6 ciclos generacionales nos ha tocado ver ya algunas cosas. Yo creo que eso sí va a terminar evolucionando, van a entender. Y yo creo que a veces vale más la pena la calidad que la cantidad. Ujú. También, Sí, ojo en pero eso. yo sigo insistiendo en esto porque creo que me ha pasado y no solamente en este tema, sino en otros más. Creo que en la publicidad, por ejemplo, creo que hoy a la gente no le importa mucho cómo suena, ni la calidad, ni el estándar de calidad. Es dame más, dame más. No, no importa cómo suene, no me interesa, Sí. ¿no? Y justo lo mismo pasa con los artistas, con la publicidad, como decíamos, pues con las redes sociales, cuánto tiempo la gente, en cuánto tiempo scrollea, ni siquiera le dan chance a ver si es un contenido que vale la pena o no, inmediatamente lo Lo descartan. scrollean, sí. Por eso es muy importante también, pues, con qué vas a enganchar a la gente al principio, ¿no? Entonces, sí, no sé, me cuesta trabajo como pensar que van a desear un estándar de calidad otra vez óptimo. Ahorita que platicabas de eso, iTunes y Steve Jobs Ah, sí vinieron a revolucionar el mundo, porque en cuanto la gente tuvo acceso a canciones, dejó de escuchar álbumes. ujú, La gente deja de escuchar álbumes y entonces deja de tener sentido crear toda una portada, crear todo un concepto de algo. Y sí. así, y así, y así. Y entonces, en esa inmediatez, tenemos los famosos One Hit Wonders, ¿no? Ujú. Pero ahora están al por mayor y por lo menos había antes One Hit Wonders de muy buena calidad. Claro. Ahora, Sí, ahora son el pan nuestro, ¿no? O sea, diario hay uno, ¿no? y con la inclusión de la tecnología en todos los sentidos, tanto esta parte, como la misma creación musical, ¿no? Y la distribución, pues es un cuento de nunca acabar, ¿no? Claro. Entonces, finalmente la evolución humana ha sido siempre eso, Ujú. ¿no? O Sí, sea, claro. Cíclico. vienen, vienen cosas que rompen el status quo, después eso se vuelve el status quo y vuelve a salir algo que se Le rompe de ahí, rompe. pero que retoma esencia de lo Ujú, que ya se ujú. venía haciendo. Pues ojalá que nos toque verlos. Ojalá que nos toque. Ya de por sí nos tocó Ese ver un montón regreso. de Ya cosas. Yo no lo muchísimas podría cosas. creer, Sí, 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 ¿no? totalmente. Nos ha tocado verlas y vivirlas, ¿cómo no? Sí. Oye, y ahora que estás en esta agencia donde, bueno, tienes tu agencia donde llevan talento, está Morrissey por ahí, híjole, ¿qué ha pasado con toda esta serie de cancelaciones y demás? O sea, ¿no es difícil llevar a alguien como él? ¿Es difícil? Sí, sobre todo de inicio. Ok. La verdad es que ya después te acostumbras y en la parte, si eres muy cuadrado de la formalidad, pues no está padre, Ajá. ¿no? Pero pues también entiendes a los personajes. Volvemos a lo mismo, ¿no? Son Lo que son, artistas. son tal, sí, es gente creativa, son artistas, son temperamentales, Sí. ¿no? Claro, no sé si a veces se dan cuenta de eso algunos y ya, a Abusan. veces les gusta entrarle ahí al drama y al teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Y a dar la nota. ¿Es más difícil lidiar con los artistas o con la gente de la radio? ¡Wow! Yo creo que toda figura pública siempre tiene un ego Ujú, y esa es la parte difícil. ujú, Eh, Hay gente de todo en los dos lados. ujú. Y más bien, por lo menos en la experiencia de uno, ¿no? Ya con ciertos años, pues aprendes a lidiar con todo tipo de egos. ¿Alguna experiencia por ahí que hayas tenido de, ay? Es que sí es de mucho ego, Ujú. ¿no? Las direcciones artísticas, sobre todo de las radios, sí es de mucho ego. Ahora, Sí, por los ejemplo, otros los te voy a mortales decir, no. te voy a decir, a lo mejor
no sé, vuelvo a decir la misma frase, no sé si esto ejemplifique bien. Ujú. Es un señor que es una leyenda de la radio. Estaba yo empezando con este proyecto de la dosis. Ajá. Pues ahí voy, le platico, ¿no? Le promociono y todo. De entrada me tuvo años esperando. No sé por qué les gustaba eso, ¿no? A la gente de Sí, la radio, de sí. tener a la gente esperando. Ujú. Pero bueno, a lo mejor dicen, pues para eso les pagan. Pues tal vez piensan que, pero al final es tiempo perdido para todos, ¿no? Sí, 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 sí. No, yo creo que si quedas a una hora, pues pasas. Claro, sí. Bueno, el chiste es que ya entro con él, le hago mi labor de platicarle del proyecto y todo, lo que es promocionar, ¿no? Ujú, ujú, Y luego, yo así con mucho respeto, ¿no? Porque era figuro, no, 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 no. ujú, ujú. Oiga, señor, ¿y usted cree que esto vaya a funcionar? Y me dice, las consultas causan honorarios. Tenga usted el favor de abandonar. Si no me va a pagar, hágame el favor de salirse de la oficina. Ok, por Ese ejemplo. es un ego, ¿no? Sí, claro. Sí, porque además después de tantos años, bueno, pues puedes compartir un consejo, ¿no? Pero bueno. Eh, pues ya tenemos un largo recorrido, Serge, en esto. ¿Qué crees que es lo que necesita la radio hoy para competir con el mundo digital? Pues fíjate, yo si algo encuentro en la radio es que tiene esa inmediatez y cercanía que tienen las redes sociales. Ujú, O sea, por supuesto que yo creo que hay cosas que cambiar, pero la esencia, ojalá nunca la pierda, ¿no? ujú, Ustedes que están ahí, ujú. nunca se la hagan perder porque el mensaje que ustedes dan a través del micrófono llega a muchísimas personas, justamente más ahora a través del internet, Ujú. ¿no? O sea, ya no se limita al aparato Sí, receptor tal sí. cual. Y y tiene esa magia. Si esto fuera en vivo, estaríamos recibiendo ahorita un montón de comentarios a favor y Sí, en contra, y qué es sí, esto, sí, que el sí. otro. Y a lo mejor hasta alguien de una izquierda yo voy a querer llamar, ¿no? Ujú. Eso sucede Al aire, al sí. aire, pero eso también sucede en los teléfonos. Está haciendo alguien un en vivo Claro. y alguien puede tener el derecho de réplica y la audiencia está comentando y diciendo. Y después la parte en la que viene, la parte que tiene la ventaja digital es que tiene esa cuestión de replicar. Ujú, ujú. Esa es la diferencia. Sí, que a lo mejor ya no te quedas tú como voz autorizada nada más, o lo que diga el locutor, ¿no? Sino todos tienen una opinión y todos Sí, tienen voz. y Pero también en todo ese espectro en el que todos tienen voz, no hay gente que nada más opina ya por opinar, o por es estar, que o por o pertenecer, o sea, por ser reconocido, esa es porque alguien la, los vea, pues. esa es la mitad de mi comentario. La Ujú, verdad es que esa cuestión viral se desaparece a unas horas. ujú. Y los mensajes que uno da a través de un micrófono, hay para mucha gente que se les queda en la Claro. memoria, ¿eh? En el Y, corazón y y es a lo claro. que iba. Y si son cuestiones emocionales, hasta en el corazón. ¿Y cuántas veces la radio no ha salvado vidas en muchos aspectos? Desde un temblor como en México y ayudar a que la sociedad civil se organice, hasta alguien que pensaba quitarse la vida, Totalmente. tome otro rumbo, ¿eh? Ujú, Sí, sí está comprobadísimo. ujú, Eso no lo hacen las redes sociales, al contrario, lo incentivan, la verdad. totalmente. ¿Qué crees que es lo que tendríamos que hacer nosotros? Eso, buscar la manera de tener, aunque sea fútil, Ujú. pero tener esa competencia Eso, de replicar al instante. ok. Nada más. Eso sería, en mi experiencia, Lo que ves tú. lo que veo que es como lo único en lo que le gana el mundo digital a la radio. Ujú, Pero la radio, vuelvo a lo mismo, la radio no se va a acabar. Tiene esa parte humana precisamente ujú, que ni el centennial ni la siguiente generación que venga va a querer dejar. Y menos ahora con la inteligencia artificial, ujú. porque pues sabemos que es inteligencia artificial, Claro. ¿no? Muy bonita, muy cercana a la realidad, pero es inteligencia artificial. Sí. Y ahí sí, a lo que sí me atreví a decir, ojalá en términos de protagonismo, la, la radio sí le cierre la puerta a la inteligencia artificial, ¿no? Ujú.
Que no haya un chip que haga tu voz y copie tus intenciones de Pues ya las voz. hay. Sí, yo lo sé. Ya las hay. Sí, el chiste es cómo lo usamos y para qué lo utilizamos, ¿no? Tal vez. Sí. Sí. Pero bueno, ¿crees que sobreviva? ¿Creo que sobrevivamos una Sí, vez más? sí. Y si ese fuese el paso, ojalá que tarde mucho, Ujú, por lo menos para los dueños de la radio, si lo toman así, ujú, por lo mismo va a seguir existiendo. ujú. Oye, y también en algún punto era como muy cool trabajar en una disquera. Yo me acuerdo que era algo hasta como aspiracional. Sí, claro. No, era como algo a lo que naturalmente podrías llegar después de trabajar en una estación de radio, si es que te gustaba la música también y sabías de música. Pero sí había mucho bluff, ¿no? A lo mejor Sí, dentro, alrededor, que en las presentaciones, estar cerca de los artistas, los viajes, sí. los que nos llevaban de viaje, ¿no? Que eran increíbles. Sí había como mucho de esto, ¿no? Sí, mucho glamour, ¿no? Que ahora en mi experiencia, cuando trabajo cercano al mundo de la moda, nada que ver, ese sí es glamour o el del cine, Ok. ¿no? Pero sí había mucho glamour y era fácil incluso subirte a eso, ¿no? Y creer que en tus manos y en tu cabeza estaba, este, el marcar ciertas tendencias, Ujú, ujú. ¿no? ¿Te pasó? Sí, sí. Yo creo que a todos. Y Sí. más que nos tocó. O sea, imagínate, Nos tocó una yo muy era, yo buena era un época. muchacho de 22 años y ya traía una American Express corporativa y iba aquí y allá. Viajabas, Viajaba, o claro, sí. sea, sí llega un momento en el que se te va, ¿no? Si no, yo Claro. creo que es fácil. ¿Cómo regresaste? No, pues muy sencillo. O sea, me di cuenta, bueno, siempre tuve un muy buen, por ejemplo, con ese asunto del Amex, a pesar de mi corta edad, siempre nunca me salí nunca hice tonterías, Ujú, pues. ujú, No, en la cuestión ya más del ego, este, pues detalles como el de este señor, ¿no? ujú, Que te ujú. platiqué, o de un mismo artista, o ver que a veces que otro género musical o que otro artista está funcionando mucho mejor. Eso es donde dices, no Nada que tengo ver en nada lo que que... ver. O Sí. sea, ponte a trabajar y ya. Ujú, No, una muy buena lección me la dio ya fuera de las disqueras un cliente. Yo trabajaba una cuestión publicitaria de unos camiones con pantallas, ¿no? Que se ujú, pusieron muy de moda. Y fui a una distribuidora de cine y se los acerqué, les encantó, pero cuando les hice el planteamiento de la estrategia se rieron de mí. ujú. Porque decía, oye, ¿cómo ves si lo ponemos en Reforma y Mazarik, yo tengo los permisos? Y si se botaban de la risa. Me dicen, pues, ¿qué crees? Sal de tu burbuja porque ese no es nuestro mercado. Nuestro mercado está en Ecatepec, Ujú, está en Coacalco, está en Ciudad, o sea, en toda la parte conurbada de la Ciudad de México, ujú, porque es, es la experiencia del fin de semana ir al cine. ujú, Y hay otro sector de la población que, pues, sí, van al cine, pero no es. ujú. Sí, no vamos por ahí. Ajá. Y es como otra lección de que no, o sea, no vivas en tu cámara de Ujú, eco, ¿no? ujú, totalmente. Hablando de los viajes que eran una maravilla a muchos de ustedes, gracias, ¿verdad? Nos reunían a gente de diversos medios, pues para entrevistar a X artista justo con el plan de promoción o con el nuevo disco o para ir a ver el show a no sé dónde. Ya no es algo que suceda, ¿no? O no Sí, sucede sucede muy muy seguido, poco, sí. sucede muy poco ya. Pero también era toda una responsabilidad, ¿no? Y digamos que pues yo conozco a mi gente, ¿no? También mucho desmadre. Entonces, ¿hay alguno que no haya Ten- salido por ahí bien? tengo experiencias de todo, ¿eh? De muy buenas experiencias, Pues de platícanos. hacer muy buenas amistades. Por ejemplo, hubo un tiempo cuando pues, Telehit tenía mucho peso, hice Sí. muy buena relación con Lalo Marrón en un viaje que él era el director, Ajá. ¿no? Y pues eso ayudó como a afianzar muy buena relación, Ujú, ¿no? Este, hay otras con unos personajes ahí de una estación de radio alternativa, ujú, no, ya ni están en la radio y eso, ujú, ujú. pero se acabaron muy mal, o sea, terminaron haciendo, pues, pues Dilo, dilo. terminaron orinando en el elevador del hotel, ¿no? No, O sea, hay de y la todo. disquera pagándolos
platos rotos. Sí, bueno, afortunadamente fue una hora, a una muy alta hora, ¿no? Sí, De sí, la de la noche y noche. como que ni en cuenta, pero sí es como que dices. Es que sí era toda una responsabilidad Sí, llevar a ciertos una personajes, vez me ¿no? pasó, ¿no? Que me dicen en una estación de radio, oye, ¿por qué no nos invitas a todos a comer? Yo dije, todos, pues a ser el gerente y dos, tres. No, se llevó a toda la tropa. 30. Y cuando veo, pues le hablo a mi hijo, oye, pues afortunadamente estaba en esa disquera Y afortunadamente y en traía la otra American época Express y se corporativa. dio, ¿no? Ajá. Pero lo peor de todo es cuando uno de ellos sí se puso bien, se subió a los coches. O sea, Sí, 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 sí sí. había, no sé ahora, yo veo que en general, porque también en otros negocios, Sí, ¿no? Ya es como muy cuidado toda esa parte, ¿no? sí. Pero Pues es que antes, hoy también ya hay teléfonos y ya hay como cosas donde te puedan evidenciar muy exhibirlo, fácilmente, sí, sí, ¿no? sí. Y siento que a lo mejor también ya esta generación está como un poquito más tranquila, ¿no? Sí, Y los que ya estamos de cierta edad, pues ya no estamos en eso, ¿no? O ya se nos sí, pero pasó, también, o ya no estamos o ya no están en el medio, tal vez, qué sé yo. pero los que estamos de esta generación, ¿cómo decirte? No todos, ¿no? Ujú. Justamente muy pocos. O sea, sí, pues sí tenías como cabeza, ¿no? O sea, Algunos, uno que sí, otro bueno, también. había unos más grandes que Sí, ponían el sí. mal El mal ejemplo, ¿no? ejemplo totalmente, sí, ¿no? Totalmente. Sí, Fíjate que me pasó una vez que llevaba unas radioescuchas, los llevamos estoy tratando de acordarme. Trabajaba yo en Mix, ok. me fui con Patty a llevar unas ganadoras a Nueva York. Creo que nada más era el viaje a Nueva York, no fuimos tal cual a ver a algún artista ni nada. Perdimos el avión de Ah, regreso. ahorita te platico una. Perdimos el avión de regreso. Obviamente, pues nos tuvimos que hacer cargo de los boletos de vuelta, con la pena tenerle que decir a mi jefe, que en ese momento era Iñaki Manero, afortunadamente era Iñaki Manero y no otro, Sí. no de, ¿qué crees? Perdimos el avión. Ay, ¿cómo crees? Sí, hombre, es que el aeropuerto de Nueva York es una Sí, es locura, una locura. porque sí lo es, ¿no? Y sí tienes que planear muy bien la llegada y todo. Sí, Sí, sí fue una cuestión de tiempo sí, que no medimos bien o que tomamos un bus que no tenemos que haber tomado ya. en lugar de ir a tomar un taxi y ya. Y perdimos el avión. Entonces, bueno, pues conseguir hospedaje, Ah, que es un ya tenía que rollo. ser por nuestra cuenta. Yo tenía un amigo que vivía allá, entonces, bueno, nos dio asilo en su casa. Entonces, de alguna forma, pues eso ya no lo cubrimos, vamos, pero fuimos a darle lata. Los boletos, todo fue por nuestra cuenta. Y sobre todo eso de, pues, ¿qué crees? No voy a entrar al aire porque no va a llegar y además traigo a las ganadoras. Qué pena. Sí, son cosas que, híjole, no pueden pasar. ¿Te sucedió Sí, algo? a mí me pasó en mi primer viaje, Ajá, ¿no? Me mandan a San Diego a ver a Korn. ajá, Y me llevo, cosa que además era como no siempre tan fácil, ajá, me llevo al gerente de órbita sí. y me llevo al locutor estrella de Radioactivo. Que en ese momento era Era Olayo Rubio y y el locutor de Radioactivo y de órbita iba Alfredo Alfredo Martel. Martel. Ajá, Y pues ahí me los llevo, ¿no? ajá. Y ya nos vemos en Los el dos bien, aeropuerto. porque también hay tensión cuando de repente llevas Hay a tanta gente mucha, del medio y justo el ego y, ¿no? sí, pero fui afortunado, no sé si gracias pues, a mis habilidades personales, Sí. por gracia del cielo, ¿no? Muchas veces pude hacer eso, o sea, Ujú. tener a gente como que competencia directa y lograr muy buena, hasta ayudar a que tuvieran buena relación Relación, ok. entre ellos, ¿no? Entonces, Qué bueno. es más, después de eso como que me dio mucha confianza y dije, ah, sí se puede. Y sí, Claro. sí se podía. Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, resulta que a la hora que yo me metí en la cabeza que teníamos que estar para tomar el avión, era la hora que despegaba. Y en un vuelo internacional, no, Sí, no, olvídalo. olvídenlo. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Los Pues comprar llevabas? otros Ok. boletos. Y les dijiste, oigan, Y pues me no los van a llegar a su descontaron de mi programa. sueldo, pues Claro. sí. ¿Te los descontaron de tu Pues sueldo? sí, pues fue mi culpa. Pues ¿De sí, quién más? sí, sí. ¿Alguna otra que ¿Alguna recuerdes? otra? Fíjate que una vez me tocó, me parece que fuimos a ver a Maroon 5. Ujú, Eh, pues estas personas que tienen cierta condición como psicoemocional, ujú.
¿Era un ganador? Era un ¿Ganador? ganador. Sí, esa vez llevé ganadores, no llevé a... A gente Bueno, de sí medios. llevé a la gente de medios. Llevé a Tamara Vargas, que en ese entonces estaba en los 40. Ujú, Y había un chico que, pues, como que no, o sea, tuve que hacerla de papá, ujú, ujú. ¿no? Y de por sí vas un poco como de papá. Sí, Tienes que claro. asumir como ese rol de Sí, aquí y sí, a tal sí. hora y Sí, nos sí. vamos. Y tratar de proveer todo, ¿no? Ujú, ujú. Y sí fue difícil, sí fue un poco un reto porque tú esperas que una persona mayor ya entienda ciertas cosas, ¿no? Claro. O se comporte de O se cierta comporte forma, de claro. ciertas. ¿Ustedes tenían como algún acuerdo de estos de Sí, para sí, firmar de, sí, das oye, una responsiva. lo que pase y lo que tú hagas? Pero igual los tienes que cuidar. Claro. No te puedes hacer como el... Pues hay gente que sí, o sea, me ha tocado a mí que sí dicen, ya me firmaste aquí, ya lo que tú Ah, hagas, pues sí. Bueno, en este caso con este muchacho sí diferente, claro. era Es diferente. una cuestión de Una salud, vez sí ¿no? me tocó unos ganadores que se fueron de fiesta. Pues con la pena nos regresamos. ¿No los viste? Ya no los vi. Sí, sí, No contestaban, ¿no? sí. No traían celular. Pues, ¿qué haces? ¿Ya? Pues irte. ¿Y los dejaste varados en dónde? Bueno, se Este, quedaron más bien sí, bueno, en Miami. en Miami. No, pues agarraron ya la vida loca. Pues sí, pues ¿qué haces? ¿No? Sí, Más que avisar a... Se daban mucho los viajes, eran más con la radio que con otros medios, ¿no? sí, Avisar a la radio, oye, pues pasó esto, y yo ya claro. me tengo que ir, Ujú, porque tengo otros ganadores, con permiso. claro. Oye, ¿y cuál ha sido la entrevista a lo mejor más complicada o serie de entrevistas que hayas tenido que organizar, que hayan estado a tu cargo? Pues por el artista o por la logística o... Sí, pues, lo mencionaste hace rato, yo creo que Morrissey es el artista más temperamental que me ha tocado Ujú, trabajar. ujú, Este, Tuvimos la oportunidad de ser quienes trajimos a la televisión nacional a Morrissey. ujú, Y todo empezó porque pues se lo ofrecimos a Televisa, pero querían poner como sus condiciones ujú, a Morrissey, ¿no? Y obviamente pues no se dieron las cosas, ujú. nos abren las puertas en imagen Ok. y todo muy bien hasta el momento en que pues uno está acostumbrado a que la entrevista tenga la dinámica de que está el presentador, está el invitado, en este caso el talento, ¿no? Se Ajá. presentan, platican tantito y adelante con el musical. Cuando ya está todo listo, Ujú, así minutitos antes de que ya Morrissey esté en la como salita de espera y vaya al set, al foro, ujú. llega el manager y me dice, a ver, nada más una cosa. Nadie se acerca, nadie le pregunta nada, o sea, no va a haber interacción con los conductores del programa. Él va a estar ahí parado Ujú. y va a hacer el musical. Ok. Se acerca alguien y se va. Pero lo iban a entrevistar, Pues ese era el sí, acuerdo, pues ¿no? claro, pues es lo normal. Ajá. Oye, pero es que a mí nadie me dijo no. Así es, si quieren. Ujú. Y si no se va, pues ahí voy con el productor. Oye, pasa, esto es así. Pero a minutos de No, entrar. sí, o sea, haz de cuenta que en 3 minutos ya vamos al set. Entonces hablo rapidísimo con él. Oye, está pasando esto. No te preocupes, o sea, tengo a Morrissey aquí. Que cante y Que ya. haga lo que quiera hacer. Este es su casa, este es su programa. Y así. Fío. Porque a mí me parece una grosería, pues una falta de respeto eso, ¿no? Sí, sí, por lo menos no. Y me parece que ese día esa cosa fue tendencia mundial en Twitter, Ok. pero me acuerdo que muchos comentarios eran eso, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo Y si entrevistaron? estuvo, ¿no? Y cosas así. Por eso, pero pues fue decisión del talento. Lo que él quería hacer su musical en tele nacional y Ok. ya. No quería que lo Sí, sí, entrevistaran. si me hubieran dicho eso, pues lo nego y te aseguro que nos dan el espacio. Claro. Pero es mucho mejor saberlo y no salir Antes, claro. No con 3 minutos antes. ¿no? ¿Algún Eso. fuego, bomberazo que hayas tenido que apagar ahí también? Híjole, varios. Sí, hay muchos siempre. De hecho, todo el tiempo hay. Con Interpol, Ujú. eh,
no sé por qué llegan con la idea de que ahora para el concierto del Zócalo un mariachi cante sus canciones. Ok. Primero la chamba de encontrar uno que se aviente el tiro. Oye, y la logística de lo de Zócalo debe haber estado cañón, ¿no? Sí, bueno, ya es como el Interesante. cuarto, quinto concierto del Zócalo. Ya, ¿Qué te como que esa parte avientas? ya, Ya la ya tienes. la ¿A quién más tenemos. has llevado? Ahorita entramos Pues con Interpol. a Maldita, Ujú. los que cantan Where's My Mind, The A Pixies. Pixies. Ajá, a Pixies. O sea, que digamos que el Zócalo ya lo tienes Sí, dominado. sí, sí, la verdad es que y hasta conoces a la gente, como que fluye Bien. bien, Ujú. ¿no? Y entonces con Bueno, pasa este Interpol, asunto de Interpol, ¿te lo dicen cuándo? ¿Bajando o qué? no, o sea, me lo dicen ¿Bajando del 1 o 2 avión? días antes, sí, casi, casi. Entonces, pues ponte a buscar un mariachi. Claro. Oye, si está esto y cuesta tanto. Ah, bueno, sí. No todo así como, oiga, pues que sí. Ya, se le manda el anticipo, ¿no? Y las Y canciones. las canciones, esa es la parte importante. Y las canciones. Oye, son estas canciones. Ta, ta, ta. Sí, sí, seguro. Esta y esta y esta, sí. Con este asunto de la tecnología, ¿no? Que pues, mandas los videos, o sea, como que, pues en un sí, ya sé cuáles son. Ujú, ujú, Resulta que este mariachi llega a mis manos porque ellos ya habían hecho algo similar, no en inglés, ujú. pero sí con Molotov. Ok. Y el director del mariachi, el director musical, en su scrolleo, en el Ujú. famosísimo scrolleo, se fue a los videos que en su momento alguien le mandó de Molotov. Ok. Y entonces ya estamos en el Zócalo, ya llega el mariachi, porque además la logística, yo ya me la sabía, todo el mundo muy confiado, ¿no? Van a llegar por tal lado. No, ¿no? Pongo a alguien de mi equipo que esté en un filtro y yo en el último, ¿no? Así. No, porque yo ya sé que si no estoy ahí, no estoy con alguien de la producción, no, o sea, pues un mariachi, pues hay un montón, está cerca Garibaldi, ¿no? O Claro, sea, no los claro. van a dejar pasar. Nos van Bueno, a dejar pasar, claro. ya, esa parte ya resuelta. Oiga, ya estamos, a ver, este, quiero escuchar. Pues empiezan con una y las otras dos. No, es que nada más hicimos una y las dos de Molotov. No es cierto. Se me cayó todo. O sea, los calzones, todo, no No sabía qué hacer. manches. ¿Y entonces qué? Les dijiste, oigan, nada más traen montada una. Pues, ¿qué haces? Pues sí. No iba a Salvo que quieran ustedes tocar No, dos de Molotov. no, sí, no, pues, no, ni el caso, ¿no? Ni eso ya ni lo mencioné. Sí, claro. Oye, pues que nada más les Sí, nada traen más traen una. una. No importa ¿Y que la cobraron toquen. lo mismo? Sí, claro. Que la toquen No, 3 veces. pues Pues sí. que la toquen 3 veces. Y la gente, pues, no sé si Feliz. viste los comentarios, se Sí, fue sí, sí. feliz. Sí, feliz. Sí, sí, sí. Pero esa es una, ¿no? Y siempre hay cosas, ¿eh? Hace poco me pasó igual. Todo este asunto vuelvo a lo mismo de la tecnología. Ujú, Mi cliente arregla unas cosas con alguien de Ocesa, ¿no? En teoría, ujú, que va a llegar una persona de una estación de radio a tomar fotos a un show del nicho de la música indie muy, muy buscado, que era el show de Mitski, ujú, ¿no? Yo ya sabía que al momento que iba a llegar la fotógrafa de la radio, no la iban a dejar pasar. ujú. Porque una cosa es el correo y otra cosa es que tengas la La acreditación. acreditación, claro. Y además normalmente la acreditación a prensa se da los primeros días, o Ujú, sea, el ujú, primer día, ujú, el segundo ya no, y este era el segundo show. ujú. Pues ahí me tienes saliendo desde mi casa hasta el Teatro Metropolitan para estar ahí y hacer que entrara, porque precisamente no estaba previsto que ella estuviera ahí. Y si no Que, estoy ahí, no claro. se Bueno, arregla. claro que le hubieras podido decir, oye, pues es que era ayer, no era hoy, ¿no? No, porque habíamos confirmado que era para ese Ah, día. para ese día, ok. Ese es el asunto. Y así, bomberazos desde que no te avisan que el artista es alérgico a tal cosa y cuando le están acercando un plato y no, bomberazos de ponchaduras de llantas. Ujú. Bueno, o sea, De todo puede sí, y, pasar. y, y, y más allá de negocio, me parece que es una muy buena experiencia, o sea, es enseñanza de vida. Ujú. Moni, no controlamos
absolutamente nada. No tienes control de nada. Totalmente. Juegas a que tienes el control. Claro. Quieres tener el control de las cosas. Por ejemplo, en cine, si algo aprendí es la preproducción. Mientras más preproduzcas, mejor preparado vas a estar Ujú. para Para las las contingencias. contingencias. Pero Claro. siempre va a haber. Sí. Sí, la única forma o sea, lo único que puedes controlar en realidad es el cómo reaccionas ante ese tipo de cosas que luego pasan, ¿no? Es como... Yo siempre esto lo veo como... Bueno, yo lo uso, ¿no? Ujú, Pues cuando me casé, pues ya contraté todo. Ya cásate y ya. No, ni el pastel va a estar exactamente como querías, ujú, ¿no? ujú. Ni el que se quería poner borracho se va a poner borracho. Ni el que no era borracho va a estar cuerdo, Sí. ¿no? El grupo no va a tocar a fuerza las canciones que tú quieres. O sea, la vida es así. Ujú. Malabares. Oye, y como bueno, me imagino que como productor o organizador de eventos masivos también, sin fin de Sí, cosas. tienes muchas, pues precisamente las contingencias. Tuve la oportunidad con un muy buen cliente que tuvo un momento muy importante de la escena del metal en México. Él Ajá, traía todo lo importante de la escena metalera en ajá, México. Y no hace mucho, hace unos 7 años, ajá. 8. Y se aventuró a hacer el Notfest, Ujú, que es ujú, el festival, es la marca del festival de Slipknot, ¿no? Una banda ujú. muy importante. Él fue quien los trajo por primera vez a México. En la segunda edición eh, hubo un show de Sabrina Sabrok, Ajá. que es un show para adultos. O Sí, sea, sí. hay sexo en el... En el Como es un escenario, ¿no? Sí, performance, es sí. más un show, perdón, es más un performance que un show musical. Ujú. Y nadie lo vio venir, Ok, ni el mismo promotor. ok. O sea, nadie sabía. Nadie sabía. Y yo ya con medios ahí. Ujú. Y había una cuestión muy delicada, que el show se anunció para toda la familia. Ah, Entonces, no, cualquier claro. autoridad que hubiera visto eso en ese momento podía parar todo el Sí, festival. claro. O sea, no digas ese show, No, todo todo, el festival. claro. Y entonces, cuando caemos en cuenta de eso, voy corriendo a la carpa de prensa a hablar con todos y decirles, señores, aludo a su buena voluntad. Sí, claro. Por favor, no publiquen nada de este show que afecte, porque nos dimos cuenta de esto y puede pasar esto. Y su trabajo, el mío y el de ustedes, pues, se va a ir. Oye, este fin de semana se va a ir a la basura porque pues Claro. ya no va a haber festival. Y pasó lo que jamás creí que pasaría. Todos, Dijeron, va. va, eso está, y se los agradezco. Todos, A todos saben todos. quiénes son. Se los agradezco de corazón. No, pues es que al final, mira, en el pedir está el dar y también no eres una persona nueva o improvisada en el medio, conoces a muchísima gente ya y tu reputación y tu buen trabajo también te respalda, Sergio. Entonces, pues de alguna forma es como, y es cierto, o sea, no, se acaba este show, ya perdiste todo el tiempo el fin de semana, ya lo perdimos todo, se acabó. Entonces, pues más vale ser solidarios, ¿no? Pues qué Sí, buena onda. sí, Sí, pero pasó. bueno, nunca falta el ladilla y que dice, pues, ¿cómo ves que sí lo subo? Hubo alguien y no lo hizo por mal, fue justo así. En el momento en el que llegué, pues, estaba muy caliente, como que se apuró a hacer la nota y la mandó, pero hablamos con con sus jefes, pues, Ujú, ujú. y en este asunto del algoritmo medio fueron ahí Como haciéndolo disuadiéndolo, sí, 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 sí. hacia Ok, allá. Pero sí tuvimos ese respaldo y eso, volvemos a lo mismo, son actos de buena fe, eso no se claro, paga con nada. claro. Bueno, pero también esas cosas se ganan, ¿eh? Yo creo que sí. Y después de tantos años, ¿hay algo que extrañes, por ejemplo, de la parte de las disqueras, de algo Mucho. que hayas dejado? Mucho, por ejemplo, en esa época romántica, ¿no? De buena onda, de Sí, todo, podíamos irnos todas las compañías a comer juntos, a disfrutar un rato, o a estar con una persona bueno, a mí que me tocó esa parte de la radio en ujú, específico, ujú, ¿no? ujú. Irnos con un gerente o director de una estación, todos juntos, Todos, sí. Ujú. en buena lid, Claro. ¿no? De Pues pasar es un que buen además se rato. convivían cuántas horas de estar en espera viendo Sí. a los gerentes y Sí, pues demás. mediodía por lo menos, 4 o Claro. 5 horas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. esa parte,
vino la crisis fuerte de la industria y se perdió como que una cosa así de, este es mío, ¿no? La pelea de los spas. Antes hasta metías la mano por el otro. O sea, cuando tú sabías que uno se llevaba mejor con X programador, Le decías, dices, oye. se me está atorando esto, ¿cómo ves? Va, yo te ayudo. Y al revés. Había esa cofradía, Confianza, ¿sí? claro. Eso se Se perdió. terminó. ¿Qué otra parte? Pues lo que tú decías, el saberle dar su tiempo a las cosas, ¿no? A lo mejor también es un tema de generación. O sea, cada vez los directores son más jóvenes. Entonces a lo mejor hace falta esa madurez, ¿no? De saber decir, yo creo que esto promete, hay que darle más tiempo, hay que apoyarlo. Y también es un poco así. También vuelvo a retomar la analogía de la planta, ¿no? O sea, hay plantas que si tú las riegas de más, también se pudren, Claro. ¿no? Y ese olfato, ese tacto, pues te lo da la experiencia nada más. Y a veces hay directores muy jóvenes. No tantos, ¿no? Pero Por lo menos en mi última etapa como disquero, sí hubo gente muy joven que de repente, ¿no? Y un poco también, que esa parte no la extraño, es que a veces, y yo creo que pasa en muchas industrias, ¿no? En compañías, a veces a los jefes les gusta rodearse de gente que todo diga que sí, claro. Uy, sí. ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que eso, pero otra parte que extraño, pues realmente eso, el compañerismo, ¿no? Que no importaba y que hasta decías, oye, esto que traes está buenísimo, ¿no? Sí, que hasta le echabas porras al de la otra compañía, ¿no? Sí. Claro. Claro, sin dejar de hacer tu trabajo. Sí, por supuesto. ¿Cuál es el balance en general de esta terapia de radio, Estuvo de buenísima. de toda tu trayectoria, Me de toda trajo tu vida? buenos recuerdos, ¿no? Yo me encuentro feliz, muy contento. Siempre estamos buscando nuevos retos. Estamos queriendo crecer, dar un nuevo paso en el negocio, ¿no? Abrir una parte de management. Si yo hoy me muriera, ¿no? Porque pues eso es un balance. La vida ha sido buena. ¿Ha sido divertido donde has estado? Pues música. O sea, fíjate, yo quería ser escritor. Por lo menos mis boletines los copian y los pegan y los publican un montón de gente. Que los lee mucha gente. Claro, O sea, claro. sí. Como todo, tiene sus cuestiones, sus etapas difíciles, Claro. Sí. ¿no? Pero, ya vivir de lo que te gusta hacer, ya es un privilegio. Es Entonces, una fortuna. eso, me considero un tipo afortunado. Por supuesto que ha sido buenísimo y espero, pues, poder seguir haciendo más cosas. Pues yo también me considero muy afortunada de que hayas estado el día de hoy aquí, así que muchísimas la gracias, afortunada soy yo. gracias por tu tiempo, gracias por las anécdotas, gracias por el espacio y pues nada, nos vemos pronto. Amigos, Pronto. nos vemos en otra terapia de radio gracias a Resonance en la producción. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Terapia de Radio, Resonance también por supuesto, y suscribirse a YouTube, Spotify, Apple Podcast y más. Hasta la próxima.